105. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, toca el turno en este momento esperado toda la tarde y con conocimiento de... No le dé mucha alabanza, que él te ha maltratado. Sí, es verdad. Don Fafa Taver, es más, sin problema. Gracias. Gracias, Nieve. El único defensor Alguien que yo tengo preguntó aquí. que si valió la pena el esfuerzo de abril. Yo quiero decirle, yo quiero que alguien me diga, ¿valió la pena la independencia? Está bien. ¿Valió la pena la restauración? Es posible que haya personas que te hagan la misma interrogación. Yo creo que el que a esta época se hace la interrogación de si valió la pena no ha escuchado la inmensa muestra de ejemplo y de identidad dominicana que representó la Guerra de Abril. Señores, yo he insistido aquí que desde la creación de la independencia, con el artículo 210 de Pedro Santana, se creó la primacía de los que mandan sobre todas las leyes que regulan el poder. Y que eso fue la guía fundamental de todos los que gobernaron aquí, que con Trujillo alcanzó el nivel más alto de centralización, porque Trujillo usó en todos los ámbitos, civil, militar, económico, cultural, etcétera, la primacía suya en una dictadura netamente personal. Revocar esa dictadura fue una batalla que pasó porque vos ganaron unas elecciones limpias, la primera en ese siglo de fondo, de verdad, y que los militares que se habían formado al amparo de Trujillo y que quedaban en los mandos militares, que fueron fortalecidas por la continuidad de Balaguer, vos no lo tocó y ellos derrotaron a vos. Y entonces el pueblo organizó una resistencia, comenzando por los militares que habían estado sirviendo al presidente derrotado. Y aunque eran hijos de generales trujillistas, Fernández Domínguez y Francis Camaño ayudaron a que se concretara una corriente de opinión y de seguidores militares que fueron capaces de destruir a los golpistas que habían destruido a vos, y lucharon porque se repusiera el presidente electo y porque se restableciera la Constitución del 63, por lo que había sido el objetivo de una época inmensa, por lo que era la guía del cambio que el país debía hacer, reordenarse de acuerdo a nuevas reglas en el ejercicio de la institucionalidad, de la transparencia democrática, pero no lo soportaron los que desconocían esos valores. Y ese hecho hace que la explosión de abril tuviera una trascendencia enorme, porque fue ratificando el sentido del cambio que había que hacer. Y ganaron el 27, 3 días después habían derrotado a los golpistas. Y era la época de la hegemonía norteamericana, que bajo el hecho de que le derrotaron sus servidores locales, ordenaron el desembarco de tropas que alcanzaron 42,000 soldados, y a pesar de llegar ese volumen de soldados invasores, los dominicanos, dirigidos magistralmente por ese coronel de Francis Camaño, los militares que le acompañaban y bajo el estímulo y la orientación de Peña Gómez, no aceptaron el peso abrumador del desembarco y resistieron y combatieron a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que cambiar incluso la justificación de esos abusos y buscó a la OEA de cómplice para que dijera que era una ocupación latinoamericana, que era un ejército trayendo representantes de Brasil, de Honduras, El Salvador, de Colombia, que era un ejército continental el que ellos habían creado. Entonces, tener duda de que la resistencia de los que se enfrentaron a ese abuso para defender el derecho al cambio en la República Dominicana y a la democracia, para defender el derecho a la soberanía, a que nosotros somos los que debemos decidir nuestro propio destino, a que en el plano internacional debemos tener respeto y consideración como otro Estado más. Los que se sacrificaron por reafirmar eso merecen el respeto de todos los que hemos sobrevivido después, porque eso le dio al país una imagen a nivel mundial que no puede pasarse por alto.
los pueblos de América Latina, de Europa y de Asia se manifestaron en respaldo del pueblo dominicano que era víctima del abuso de un poderoso guardián del mundo como era Estados Unidos. Me apena que a esta altura del juego alguien esté preguntando si valió la pena entonces. Y yo no quiero dejar de decirle un ejemplo. Un día como hoy, hace 57 años, Felipe Rojas Saló dio una muestra de la dignidad y del decoro que tampoco puede olvidarse. Siendo un pelotero estrella de los Gigantes, viviendo en el país de los invasores, en un estadio lleno de pro norteamericanos, cuando tocaron el himno al día siguiente de la expedición o en el primer juego que hacía después de la invasión, se quedó sentado en el togao, no se quitó la gorra y llamó la atención el hecho de esa actitud y fueron a preguntarle a los periodistas que por qué lo hacía. Y él dijo que no podía respetar el himno de una nación que tampoco respetaba su país y que le invadía. En un gesto estremecedor de la conciencia política en Estados Unidos y en el mundo deportivo. Y para que una acción así se produzca con el coraje y con la integridad de un hombre como Felipe, había que saber la trascendencia y el valor de lo que fue la resistencia dominicana, que no se doblegó a Estados Unidos, que aunque fue vencido por la imposición de la fuerza, hubo que negociar con los dominicanos que no transigieron ni aceptaron la supremacía de ellos y no se doblegaron. Para el presente, el desafío es el cambio político y nada más inspirador de esa necesidad del cambio al que está comprometido este gobierno, que ha dicho que su papel es refundar el Estado. Nada es más comprometedor que la esencia del cambio que en abril del 65 Estados Unidos impidió en este país. Ahora Abinader lo dice: refundar el Estado, rehacer las instituciones, organizar esto en una forma que termine con la impunidad y con el abuso de las autoridades para que valga el derecho de la gente, el derecho del pueblo y la transparencia en todos los actos. No pasemos por alto que la idea del cambio de hoy tiene un ejemplo de fortaleza, de ejemplo y de guía en lo que fue abril, y además en nuestra historia tiene un significado de vergüenza y de dignidad que llena de orgullo al dominicano cuando alguien en el extranjero le habla porque conoció el respaldo que en su país se produjo de aquellos acontecimientos. Yo tengo un respeto inmenso por los líderes de entonces y creo que no hay razón para poner en duda del inmenso valor de aquel esfuerzo patriótico.